Qué bueno es cantar y cantar lo que hay que cantar. ¿Entiendes? No de nosotros, ni de las circunstancias, no de un pacto que ya no tiene nada que ver con la gracia, sino cantar de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz para darnos a nosotros su bendición, su salvación y poder para poder servirle, para poder alabarle, para poder exaltar su nombre. Somos un pueblo bendecido, somos un pueblo que hemos conocido la verdad es Cristo, y no solamente lo hemos conocido, también que lo podemos proclamar sin ningún tipo de temor. Dios es muy bueno, Él nos ha hecho verdaderamente libres en Cristo. Y también estoy muy contento por el grupo de adoración. Y no por ellos, sino por el Espíritu de Dios que nos guía. Qué bendición poder ver que los cantos concuerdan precisamente con el sermón. Y no nos hemos puesto de acuerdo a no ser más allá de saber que el mensaje que predicaremos hoy es de Gálatas 5, del 1 al 26. Y también estoy muy contento porque tenemos pianistas, tenemos piano, tenemos bajo, no tenemos el bajista, ya lo tendremos. Así que Dios es maravilloso. Él suple de acuerdo a nuestros talentos y nuestros dones abundantemente a su iglesia. Así que estoy muy agradecido, muy contento en la mañana de hoy por poder estar aquí con ustedes. Vivimos en una época obsesionada con la palabra libertad. Libertad de expresión, libertad financiera, libertad emocional, libertad sexual, pero nunca hemos sido tan libres y al mismo tiempo tan esclavos. Personas libres por fuera, pero atadas por dentro. Libres para escoger, pero incapaces de cambiar. Libres de reglas, pero dominados por deseos que los controlan. La gran pregunta no es si somos libres, sino qué tipo de libertad tenemos. Un pez fuera del agua puede decir: por fin soy libre del agua que me limitaba. Pero esa libertad es precisamente lo que lo mata. Estar fuera del medio para el cual fue creado y diseñado. Muchas personas hoy celebran una libertad que en realidad les está destruyendo. Por eso Pablo escribe a los Gálatas, porque estaban a punto de perder la libertad con la que Cristo los hizo libres. Y por eso en esta hora nosotros afirmamos: si Cristo te hizo libre, permanece en esa libertad. Si Cristo te hizo libre, permanece en esa libertad. ¿Cómo puede una persona permanecer firme en la libertad que Cristo le dio? ¿Cómo es que nosotros podemos permanecer firmes en la libertad que Cristo nos dio? Bueno, para eso tenemos la Escritura. No somos adivinos, no estamos inventando nada, estamos bebiendo de la fuente. Y la fuente es la palabra de Dios. Por eso les invito a ir a Gálatas capítulo 5, del 1 al 26. Es nuestro pasaje en la tarde de hoy, donde el apóstol Pablo va a responder a esta pregunta, mostrándonos cómo es que podemos permanecer firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 26. Dice la Escritura: Gálatas 5, 1 al 26. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa.
Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí, porque tenemos tu palabra y tenemos al Espíritu, el que nos puede iluminar y guiar a toda la verdad. Que tú en esta hora hables a tu pueblo, que tú me uses a mí para poder declarar la verdad, Señor, sin temor, para edificación, para exhortación y consolación. Bendice a tu iglesia, ayúdame a mí a hacerlo con toda humildad. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Es fácil de aprenderse la idea principal. Es fácil aprenderse la idea central o el argumento o la proposición de nuestro sermón. Si Cristo te hizo libre, repitan ahí ahora que viene. Si Cristo te hizo libre, permanece firme en esa libertad. ¿Qué tienes que hacer? Disfrutarlo. Anclarte firmemente, permanecer. ¿Cómo es que una persona lo puede hacer? Bueno, en primer lugar, permanece creyendo en la suficiencia de la obra de Jesucristo. Permanece creyendo firmemente en la suficiencia de la obra de Jesucristo. Y aquí vamos a estar en los versículos capítulo 5 del 1 al 12. Pablo comienza con un imperativo. ¿Qué cosa es un imperativo? Una orden. Una orden. Siempre termina en español con D y no sé en inglés cómo termina. ¿Cómo termina Rey en inglés un imperativo? ¿Ni te acuerdas? Bueno, no importa. En español es donde vale porque aquí estamos hablando español. Estad. Pablo comienza con estad. Pues. Estad, pues, lo cual conecta con lo que está anteriormente. ¿Qué es lo que aprendimos anteriormente? ¿Qué es lo que aprendimos la semana pasada de acuerdo al capítulo 4, la porción que predicamos? Lo que aprendimos es que no hay herencia, ni bendición, ni nada de lo que Cristo da fuera del nuevo pacto que Él selló con su sangre. De ahí la importancia de pertenecer ¿a dónde? Al nuevo pacto. Recuerda que hay muchísimas iglesias. Recuerda que hay muchos grupos cristianos, pero si no predican el nuevo pacto, si no predican a Cristo y su cruz, si no predican los beneficios de la cruz de Cristo, no es una iglesia. Y no están predicando el evangelio, y no están edificando al pueblo, y no están declarando la verdad de la palabra de Dios. Porque todo lo que tenemos en la Biblia apunta a Cristo. Porque todo lo que tenemos en la Biblia nos lleva directamente a Cristo. Como aprendimos, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Una vez Cristo llegó, una vez Cristo nos redimió y nos salvó, no hay que seguir en la ley.
No hay que seguir en lo antiguo. Por eso nuestros cantos hablan de Cristo. Por eso nuestro mensaje habla de Jesucristo. No es que yo invento la conexión, es que la conexión está en la Escritura. Y si yo no hablo de Cristo, entonces estoy hablando de una sinagoga. Estoy hablando en cualquier otro lugar, menos en una iglesia, porque la iglesia tiene una comisión, una orden y un mandamiento, que es predicar a quién. Es predicar a Jesucristo. Y no tengo que predicar aquí a Moisés. Yo no tengo que predicar aquí a Mahoma. Yo no tengo que predicar aquí al maestro no sé qué cosa, Rabindranath de no sé dónde, a la India. No tengo que hablar de nada de eso. Yo no tengo que predicar a Fidel Castro, ni al Che Guevara, ni a ningún otro héroe o mártir o líder o lo que sea. Yo solamente tengo un mensaje que predicar. Tú tienes un solo mensaje que predicar. Es el mensaje de Jesucristo. Es hablar a Cristo. Y como decía Pablo, y a este crucificado. Porque Él es el que me lo dio todo. Porque Él es el que lo hizo todo. Porque en Él lo tengo y lo encuentro absolutamente todo. No me hace falta ir fuera de Cristo a ningún lugar. Por eso yo tengo que, como dice Pablo, permanecer ¿dónde? Firmes en la verdad, firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Pablo recuerda lo que Cristo ya hizo. Cristo cargó con nuestra esclavitud en la cruz, tomó la maldición de la ley para que nosotros recibiéramos la libertad de hijos. Gálatas 3:13, Gálatas 4 al 7. Todo esto nos permite entender que la libertad cristiana nos fue otorgada. No la conseguiste tú. No la peleaste tú, no la luchaste tú, ni pagaste tú absolutamente nada para poder ser libre. Todo lo hizo Jesucristo. Es como todas las cosas en Cristo, un regalo de la gracia de Dios. La libertad cristiana tiene su origen exclusivo entonces en la obra de la cruz, en la obra de Jesucristo. Esto significa que nuestra libertad nace allí, en ese lugar que cambió la historia, la cruz en el Gólgota, en el Calvario. Por eso Pablo es tan tajante en el versículo 2. Dice, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Por lo tanto, no estés sujeto al yugo de esclavitud. Otra vez, si te circuncidas, de nada te aprovechará Cristo. Cuando añadimos algo a Cristo, hemos aprendido y reiteramos ahora, Cristo deja ser el fundamento. Cristo deja ser lo único, imprescindible, necesario y exclusivo para nuestra salvación, para nuestra vida, para nuestra fortaleza, nuestra edificación. Cada vez que crees que Dios te acepta más por lo que haces que por lo que hizo Cristo, estás desplazando la obra de Jesucristo, lo estás menospreciando. Y la estás pisoteando. Y no te va a aprovechar, como dice Pablo. Si te circuncidas, de nada te aprovechará Cristo. ¿Sabes por qué no te va a aprovechar? Porque vas a tener que seguir intentando conseguir en tus fuerzas lo que ya Cristo consiguió con su cruz. Así que permanecer firmes implica no cambiar de fundamento espiritual. Por eso Pablo en el 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Porque la circuncisión, recuerde que era la señal del pacto antiguo. Era la muestra del compromiso asumido de guardar toda la ley. Por eso Pablo usa un lenguaje tan fuerte. Os desligasteis de Cristo, los que por la ley os justificáis. En el versículo 4 dice, de la gracia habéis caído. No es que pierdan la salvación. Porque ya lo vimos la semana pasada. El mensaje fue duro, el mensaje fue impactante. Las palabras de Pablo fueron como un argumento de que si tú estás fuera de Cristo te embarcaste, te perdiste y no hay esperanza para ti. No, en realidad Pablo simplemente estaba persuadiendo duramente, fuertemente a una iglesia que estaba dejando a un lado lo más importante que tenía, que era la salvación por la gracia de Cristo, que era el disfrute pleno de los beneficios de la obra de Jesucristo, de la suficiencia de la cruz de Cristo.
Y Pablo por eso les dice, pónganse para esto, entiéndanlo, razonen que no hay nada bueno en la ley para ustedes. Todo lo bueno está en pertenecer a Cristo, en pertenecer al nuevo pacto que Él estableció y que Él selló por medio de su sangre. Por supuesto, entonces, lo que está diciendo aquí ahora es simplemente, no hay bendición en continuar en la ley. No vas a perder la salvación, porque si tú eres cristiano verdadero y si tú has conocido a Jesucristo, no te vas a perder, porque la salvación no descansa en ti, no descansa en lo que tú haces, no descansa en lo que tú consigas. Pero hay un problema con la salvación. No hay nada peor que tener algo y no saber que se tiene. Yo tengo en mi casa muchísimas cosas, pero cuando me hacen falta, no aparecen. ¿Qué sentido tiene que las tenga? Si cuando la necesito no está. La gracia es igual. Yo puedo tener toda la gracia de Dios, puedo tener todos los beneficios y puedo tener todo lo que está en Dios para mí reservado y guardado, pero si no lo uso, estoy perdido, estoy condenado, estoy ciego, soy inválido, no tengo la capacidad de lograr absolutamente nada. Y eso es lo que le pasaba a esta gente, y es lo que Pablo le está diciendo. No vas a perder la salvación, pero es que no vas a poder disfrutar a plenitud esos beneficios, te estás excluyendo de ellos. La gracia sigue ahí. ¿Acaso la gracia de Dios no es para todo el mundo? ¿Acaso Dios no hace salir el sol sobre buenos y malos? ¿Acaso Dios no hace llover sobre justos y pecadores? ¿Acaso la salvación de Dios no está evidentemente ahí para que todo el que la quiera, la pida y la encuentre? Pero sin embargo, a la gente no le importa. O la gente la ignora, o la gente en su ceguera no ve que hay un Dios que constantemente nos colma de favores y de misericordia. Y entonces, ¿qué hacen? No lo disfrutan. Piensan que todo depende de ellos. Piensan que todo se debe a mis esfuerzos. Todo depende del dinero o de lo que yo sea capaz de lograr o de hacer. No, no todo depende de eso. Todo depende de la gracia de Dios que nos da la vida, la salud y todas las cosas, para que las disfrutemos y para que las usemos. Por eso la gracia está disponible abundantemente, pero la persona, es lo que Pablo expone a los Gálatas, no la van a aprovechar. Pues al intentar justificarse, asegurar su relación con Dios por reglas, ¿qué van a perder? El gozo, la paz y la libertad que me da el Evangelio. Yo supongo que eso es lo que tú tienes en Cristo. Si tú te intentas justificar de otra manera, si intentas volver atrás, si intentas aplicar la ley o hacer las obras de la ley para intentar estar en paz con Dios, te vas a perder lo más importante. Te vas a perder el resultado, los beneficios del Evangelio. La libertad se sostiene, ¿cómo? De acuerdo al versículo 5 y 6, no hay otra manera que no sea por medio del Espíritu Santo en nosotros. La libertad se sostiene por la fe que espera en el Espíritu. Mientras que los que han caído de la gracia por intentar justificarse por sus obras, intentan perfeccionarse a sí mismos cada día. ¿Qué dice Pablo? Nosotros no vamos por ese camino. Nosotros por el Espíritu, ¿qué hacemos? Versículo 5. Aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que Pablo está diciendo, ellos intentan justificarse a sí mismos. Ellos quieren perfeccionarse a sí mismos cada día, pero nosotros simplemente estamos esperando por fe en la justicia de Dios que ya nos fue imputada. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Tomó nuestro lugar como un sustituto, cargó nuestras culpas, nuestros pecados, nuestra maldad. ¿Y qué ha dado a todos los que creen? Su justicia, su santidad. Eso es lo que somos hoy en Cristo, porque Él nos ha imputado su justicia. Pablo está diciendo que esa justicia que nos fue imputada en Cristo será declarada en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio, en el día final, donde Cristo vendrá y tomará para sí a los que son suyos y mostrará, estos son los justos, estos son los que han creído, estos son los que han esperado, estos son los que yo justifiqué por medio de su sangre, estos son los que han permanecido firmes en la fe a pesar de
todo, a pesar aún de ellos mismos. Aquí Pablo contrasta dos maneras de vivir. La ley que exige y amenaza. Y el espíritu que ¿qué hace? Produce esperanza. La fe verdadera no vive revisando tu desempeño, vive esperando. Esperando. Y ese esperar, ¿qué cosa es? Es descansar en lo que Cristo hizo, en lo que Dios ha prometido. Dice Pablo, ¿qué es lo que sí realmente importa en Cristo? El versículo 6. ¿Qué es lo que realmente importa en Cristo? Él dice que ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que equivale a decir que ningún distintivo religioso externo define al cristiano. De ninguna marca visible da estatus ante Dios. Hazte lo que tú quieras. Mutílate. Flagélate. Márcate. Vístete. No te vistas. Come. Deja de comer. Guarda un día. Guarda el otro. Pásate no sé qué tiempo en ayuno. Ninguna marca externa distingue o define al cristiano. Ninguna marca visible da estatus ante Dios. Lo que sí importa, dice Pablo, ¿qué cosa es? La fe. La fe, que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Esto es crucial, pues la fe no es pasiva. ¿Tú tienes fe? Dice Santiago, muéstrame tu fe por las obras, y yo te mostraré por mis obras la fe. Como nos daremos cuenta, no hay contradicción ninguna entre Pablo y Santiago. Aquí lo está diciendo. ¿Tú tienes fe? Esa fe, ¿qué produce? Obras. La fe obra por el amor. Esto es crucial, pues como le dije, no es pasiva la fe. La fe verdadera se expresa, actúa, se evidencia, no para recibir nada a cambio, no para ser aceptada, sino porque ya lo fue. ¿Qué dice Efesios 1:10? Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo lo bueno que tú haces no viene de ti, viene de Dios obrando en ti por medio de la fe. Dios obra por medio de su pueblo. Hay muchas cosas que decir. Creo que cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en un lugar donde había una imagen de Cristo, una estatua de Cristo, la guerra acabó con las manos de Jesucristo. E incluso creo que también acabó con los pies. Y alguien dijo, ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo Cristo va a poder servir si le han cortado las manos y los pies? Y alguien dijo, nosotros somos las manos y los pies de Cristo para servir a un mundo que necesita del amor de Dios. Así que por lo tanto, ¿tú tienes fe? Ora. No porque tú lo quieres producir, sino porque tú estás genéticamente codificado por Dios cuando puso su Espíritu en ti para que tú obres, para que produzcas obras por el amor. Después de la exposición teológica, Pablo les llama a la reflexión. Dice el versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura, ¿qué hace? Contamina toda la masa. Pablo usa una imagen atlética. Ustedes corrían bien. Habían comenzado correctamente en el Evangelio. Pero ¿y qué estaba pasando ahora? Ya no estaban corriendo. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esto indica algo. Esto que está sucediendo no salió de ustedes. Esto vino de una influencia externa y que además no era tampoco un simple error interno. El obedecer a la verdad aquí no es moralismo, sino permanecer fieles al Evangelio, perseverar en él. ¿Usted es cristiano? ¿Usted dice que ha conocido a Jesucristo? ¿Qué tiene que hacer? Perseverar en el Evangelio, permanecer firme en Cristo. Aferrarte firmemente a la verdad que tú has recibido.
Como dice Judas, contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. En el versículo 8, Pablo les declara, esta persuasión, ¿de dónde viene? No viene del que los llamó, no viene de Dios, no viene de su palabra. Esta enseñanza, aunque suene bíblica, religiosa o piadosa, no viene de Dios. Seamos sabios. No todo lo que estamos viendo es terreno firme. Hay mucho pantano, hay mucho terreno cenagoso, hay muchas arenas movedizas. Por eso es que Cristo nos mandó, por medio de aquella famosa historia de la edificar en la arena o en la roca, nos mandó a construir en la roca. Y construir en la roca equivale a ¿qué? Cavar, cavar y cavar hasta que llegues a ¿dónde? A la roca firme, donde puedas construir tu casa y no se la lleve el viento, ni el agua, ni nada la pueda destruir y permanezca firme porque está anclada sobre ¿qué cosa? La roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo. Dios no se contradice. El que es llamado por gracia no termina nunca ¿dónde? En esclavitud. Un poco de levadura contamina todo. Pablo les enseña que el legalismo no es un error menor, no es un pequeño ajuste, es un veneno que afecta a toda la comunidad, pues el error doctrinal nunca es privado, siempre es contagioso. El pecado nunca es privado, siempre va a dañar, siempre va a contaminar. Una papa podrida en un saco, ¿qué hace? Pudre las demás, porque lentamente va dañando. Había una manera terrible de morir en el tiempo de Pablo. ¿Saben cuál era? Amarraban a un vivo juntamente con un muerto. Por eso es que Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era una terrible tortura. Mientras el muerto que estaba muerto se iba, usted sabe, empezaba a corromper la carne de la otra persona. Los seres humanos somos capaces de las más terribles maldades. Y eso era una terrible maldad. Debió haber sido insoportable. El pecado es contagioso. El error es contagioso. En los versículos 10 al 11 vemos el corazón pastoral de Pablo, quien no pierde la esperanza de que los Gálatas estén o lleguen a concordar con él. Su confianza no está en los Gálatas, sino en el Señor. Pero Pablo también afirma, el que os perturba será juzgado, sin importar quién sea, por desvirtuar la verdad y por fallar a esa verdad. Pues mentían en todo, como vemos en el versículo 11. Es difícil de entender el 11. Dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. No, Pablo no predicaba la circuncisión. Pablo predicaba la gracia. Predicaba la obra de Jesucristo y los resultados de esa obra en la cruz del Calvario. Sin embargo, se decía, lo acusaban de tener un mensaje ambivalente, ambiguo, donde se mezclaba una cosa con la otra. Y por eso Pablo está diciendo aquí, si yo aún predico la circuncisión, ¿cómo es que me están persiguiendo? ¿Qué sentido tiene esta persecución? Si como dicen mis enemigos y los enemigos de ustedes, los que los perturban, dicen que yo estoy predicando todavía la ley. Así que por lo tanto, Pablo simplemente está citando lo que se estaba diciendo mal acerca de él. Y responde a esa incoherencia. Si eso fuera cierto, ¿por qué me persiguen? Si fuera cierto que yo predico la circuncisión, no hay razón para que me persigan. Pues en ese caso, según el texto, no hay razón, pues se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo está diciendo esto, si yo predicara la circuncisión, que es ley, más Cristo, entonces la cruz dejaría de ser ofensiva. ¿Por qué? Porque la ley le devuelve al hombre un rol salvador. ¿De quién depende la salvación? Si algo tienes que hacer tú, entonces en última instancia,
no es fruto de la obra de Cristo, sino es fruto de tu esfuerzo, de tu participación en esa redención. Así que esto hace que la cruz no sea suficiente, ni Cristo exclusivo. Una cruz complementada con obras deja de ser escandalosa. Deja de ser la verdad, se vuelve cómoda, se vuelve aceptable, se vuelve religiosa. Usted no ha visto cómo este símbolo del cristianismo, del sufrimiento, de la muerte de Jesús por nosotros, hoy es exhibida como un objeto decorativo. La gente lleva una cruz en el pecho, la gente lleva una cruz en la oreja, la lleva en cualquier otro lado, se la tatúan, se la ponen en cualquier lugar, porque eso es moda y porque es cultura. Si supieran lo que significa, y si hoy en día tuviese que morir alguien por esa cruz, nadie se la pondría. Pero desconocen la realidad, desconocen la verdad. Dígame usted el día que a alguien se le ocurra, todo el que cargue una cruz o tiene una cruz tatuada, vamos a pasar. ¿Qué va a pasar? A esconderse. Habrá quien se corte el brazo o se arranca un pedazo del pecho para poder quitarse esa cruz que lleva a cuestas. O se convierte o se muere. Así que una cruz que ofende el orgullo humano, o que no ofende el orgullo humano, no es la cruz de Cristo, pues la cruz humilla al orgullo religioso, destruye la autosuficiencia y siempre va a generar oposición. Así que el argumento de Pablo destruye la mentira de la que se le acusaba y de la que a pesar de todo se le perseguía. Y por eso se expresa en el versículo 12. ¿Qué dice el 12? Ojalá se mutilasen los que os perturban. El lenguaje es fuerte, el lenguaje es chocante, el lenguaje muestra lo peligroso y destructivo que es el legalismo. Pablo no promueve la violencia, sino exponiendo lo absurdo y peligroso de pensar que modificar el cuerpo puede servir al alma. Pablo se está refiriendo ¿a qué? A la circuncisión, que implicaba cortar algo, que implicaba quitar una parte del cuerpo, una pequeña, una ínfima parte. La palabra que Pablo usa implica, hablando aquí de mutilar, implica castración. No solo circuncisión, porque los falsos maestros insistían obsesivamente en la circuncisión. La presentaban como necesaria para la salvación. Pero Pablo responde con una reducción al absurdo tocante a los que los perturbaban a los Gálatas. Y Pablo les dice, en palabras traducidas, si creen que cortar carne produce santidad, ojalá que lleven su lógica hasta el extremo. Es lo que significa el texto. Pablo advierte que abandonar el evangelio de la gracia no es un simple error doctrinal. Es una desviación peligrosa que estorba la fe, contamina a la iglesia y anula la obra de Cristo. Y cuando la cruz deja de ser suficiente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando Cristo deja de ser suficiente o cuando Cristo para alguien no es suficiente? El ser humano siempre termina pagando con su propia vida. Yo vivía cerca del Rincón en La Habana. Cada año desde pequeño, desde que nací, tenía que mirar las procesiones de los fieles a San Lázaro, que partían desde Santiago de Las Vegas y a veces venían desde La Habana, otras veces venían desde Oriente o otro lugar de Cuba, arrastrando piedras, de rodillas, arrastrándose de espalda o de frente, para ir a cumplirle a San Lázaro una promesa. Cuando Cristo deja de ser suficiente, la muerte es lo que tú estás buscando. Tu sacrificio te llevará a condenación y a destrucción. Después de una batalla ganada, seguir peleando no añade nada a la victoria. Solo demuestra que no se cree que la victoria ya fue obtenida. Amados hermanos, Cristo ya ganó la batalla. Permanecer firmes es creer que su victoria es ¿qué? Suficiente. ¿Tú crees que Cristo es suficiente? Permanece firme en la libertad con la cual Cristo
te hizo libre. En segundo lugar, permanece firme usando correctamente la libertad que Cristo te ha dado, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo comienza esta sección con una frase que explica el ojalá anterior, y es que los cristianos han sido llamados ¿a qué? ¿A cautividad? ¿A esclavitud? ¿A volver atrás? No, han sido llamados a libertad. ¿Cómo es posible entonces que haya alguien que intente esclavizarlos? Es algo que no tiene justificación, ni sentido, ni es lógico. Cristo nos ha hecho libres y es su voluntad que vivamos y disfrutemos la libertad que Él compró, ¿dónde? En la cruz para nosotros. Pero Pablo anticipa un abuso. ¿Cuál es el abuso? Solamente que esa libertad con que Cristo te hizo libre, la uses correctamente. Que no la uses como ocasión para, ¿qué cosa? Para la carne. La libertad cristiana no elimina la responsabilidad. ¿Qué es lo que hace? La redefine, dándole una dirección clara. ¿Para qué Cristo te hizo libre? ¿Para pecar? ¿Para matar? ¿Para hurtar? ¿Para destruir? ¿Para corromperte? No, te hizo libre para el amor. Versículo 13. Si no servíos por amor los unos a los otros. Pablo dice que esa libertad no es un fin en sí misma. No es el marco para disfrutar de los deleites o apetitos carnales por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario, como piensa la gente. La libertad, según Cristo, es el contexto donde el amor, ¿qué hace? Florece. Donde puede servir a los demás. ¿Sabes para qué te casaste? Si te casaste, ¿para qué? Para servir a tu esposa. Para servir a tu esposo. ¿Tienes hijos? No los tienes para exhibirlos públicamente porque son inteligentes, lindos y maravillosos. Los tienes para servir a tus hijos. Pero Samuel, tú también tienes que servir a tus padres. Entonces, libertad para amar. Para eso estás en la iglesia. Para eso conoces a Cristo. Para eso lo disfrutas. Para eso Él te dio, no me mires más Samuel, es la verdad, te dio la libertad para poder servir a los demás. El amor cumple la ley sin colocarnos bajo la ley. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién puede cumplir la ley? La ley es clara, es buena y es santa. Pero tú no tienes el poder para cumplirla. Por eso la ley, en vez de justificarte, ¿qué hace? Te condena. Era una norma que el hombre en su pecado jamás podría satisfacer, jamás podría cumplir. La ley manda amar. Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo dijo, el gran mandamiento. Amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo. Y el segundo es semejante. Amar a tu prójimo como a ti mismo. La ley manda amar, pero no puede producir amor. No puede dar lo que tú no puedes recibir. No puede producir amor. En cambio, ¿quién sí puede producir en ti el amor? ¿Quién lo puede hacer? El Espíritu de Dios produce en ti amor. ¿Sabes por qué? Porque Él regenera el corazón, porque Él cambia los deseos, porque Él produce una nueva inclinación interna, porque Él nos da poder para glorificar a Dios haciendo su voluntad, cosa que la ley no podía hacer. ¿Qué cosa es el nuevo nacimiento? ¿Qué cosa es la regeneración? ¿Qué cosa es nacer de nuevo? Es una transformación total y completa de un pecador en santo. Ni un hombre que no puede agradar a Dios
a uno que sí puede agradar a Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo, en el poder del Espíritu. Por eso no necesitas más reglas para amar mejor. ¿Qué necesitas? Depender más del Espíritu de Dios. La ausencia de amor, dice el 15, que revela esclavitud interior. Si os mordéis y os devoráis, tengan cuidado también, no sé, que se consuman unos a otros. A la luz del texto, es posible que estos falsos maestros, siempre el error va a causar contienda, va a causar discusión, disputas y pleitos entre la iglesia. Pero lo importante aquí es que Pablo quiere destacar que el resultado del mal uso de la libertad, de usarla para la carne, siempre va a producir peleas, siempre va a producir contiendas. Y estas contiendas y peleas pueden derivar ¿en qué? En tragedias. Las peleas constantes, escucha esto, no son señal de libertad, son señal de carne no crucificada. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es un hombre crucificado? ¿Qué es una carne crucificada? Uno que ha decidido morir a sí mismo para que Cristo viva en él. Así que la forma en que tratamos a otros revela si vivimos como libres o si vivimos como esclavos. Recuerda que hay señales. Cristo dio las señales de ser el Hijo de Dios. ¿Cuáles son las tuyas? Hay señales y se van a ver, se van a percibir, se van a notar. Hermanos, un lugar donde todos hacen lo que quieren no es libre, es peligroso. ¿Ok? Por eso Dios es un Dios de orden. Y donde queremos que haya paz y seguridad, ¿qué tiene que haber? Orden. Y Dios ha establecido el orden dentro de su iglesia. La verdadera libertad protege, no destruye. Cristo nos ha hecho libres, pero la libertad que Él nos ha dado, ¿para qué cosa es? ¿Para hacer lo que me da la gana? No, para servirnos por amor los unos a los otros. Jesús dijo, ustedes son mis discípulos. Si ustedes son mis discípulos, hagan lo que yo he hecho. Ámense los unos a los otros. Y para no consumirse unos a otros, en tercer lugar, Pablo ordena, permanece firme caminando bajo el gobierno del Espíritu. Permanece firme caminando bajo el gobierno del Espíritu. Gálatas 5, 16 al 26. El Espíritu gobierna donde antes gobernaba la ley. Y aquí Pablo presenta la alternativa definitiva a la ley y a la carne, que es el Espíritu de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué pasó? No hay ley. No estáis bajo la ley. Así que la carne se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestro hombre viejo, a aquel que fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz. No se educa, no se alimenta, no se trabaja para ella, se vence. No se vence por fecha de caducidad, se vence aplastándola, se vence dominándola, se vence dejándola fuera del juego. ¿Ok? Y solo el Espíritu puede hacerlo. Tú no. Solamente lo puede hacer el Espíritu. Nuestro lenguaje muchas veces manifiesta dónde buscamos nuestra fuerza. Nunca se ha cogido usted diciendo algo así como esto: tienes que tener fuerza de voluntad para lograrlo. O si no, justificándote: es que no tengo fuerza de voluntad. Esa es la justificación que nos gusta, no la de Cristo. Es que yo no puedo.
Mira que lo he intentado y no puedo. Esto muestra que buscamos el poder en nosotros mismos. Pero tenemos que entender y reconocer que la victoria cristiana no viene de más fuerza de voluntad, sino ¿de dónde? De mayor dependencia de Dios. De mayor dependencia del Espíritu de Dios. Gálatas 5:17 enseña que el creyente vive en un conflicto real. La carne contra el Espíritu. Un conflicto que no niega la libertad cristiana, sino que demuestra que ahora gobierna una nueva vida. Antes tú no tenías ese lío. Antes todo era pecado, pelo suelto y carretera. Después le preguntan a Claudia qué significa eso. ¿Ok? Tú experimentas ese conflicto hoy. Hay una lucha interna dentro de ti. Hay un combate en el interior de cada creyente. ¿Sabes lo que significa eso? Escúchame bien, porque a veces el diablo nos engaña. Porque a veces el diablo y las voces enemigas nos intentan separar por medio de usar argumentos falsos. Lo que está pasando dentro de ti es que ahora eres gobernado por una nueva vida. Lo que está pasando ahora es que el creyente tiene al Espíritu de Dios, que vino para oponerse ¿a qué? A la carne, al pecado, a la maldad como estilo de vida. Por lo tanto, el creyente ya no puede pecar en paz. Ya no puede sentirse bien pecando o en medio del pecado, como se sentía bien antes. Ya no lo soporta. Ya le causa repulsión y lo guía al arrepentimiento y al reconocimiento de que he ofendido y he desagradado a Dios. Y eso es positivo. Tú estás luchando, tú estás peleando. Hay un combate dentro de ti y está sucediendo porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres un redimido, porque ahora tienes una nueva naturaleza que se opone a la antigua. Así que la lucha interior no significa que Cristo no vive en ti, significa que ahora no estás solo con tu pecado. Y aunque hay una lucha, el Espíritu, ¿qué cosa es? Es superior, no es equivalente, no son dos fuerzas iguales. No, el pecado tiene un poder infinitamente menor que el poder del Espíritu de Dios, que es Dios mismo morando en ti. ¿Qué significa entonces ser guiados por el Espíritu? Significa vivir bajo su dirección, depender de su poder, someterse a su influencia constante. Él ilumina la verdad del Evangelio. Él produce nuevos deseos. Él dirige la vida hacia la voluntad de Dios. Esto lo está haciendo continuamente. No es un evento aislado, no es algo de un día, sino que todo el tiempo Él está viviendo en nosotros y guiándonos constantemente a más cerca y más cerca de Dios. Ya no es el medio de justificación, ya no es el poder que produce obediencia. Los gálatas pensaban, para vencer el pecado necesito la ley, tengo que circuncidarme, tengo que comprometerme con el antiguo pacto. Pablo está diciendo, no, para vencer la carne necesitas ¿qué cosa? La guía constante del Espíritu de Dios. El Espíritu hace lo que la ley nunca pudo hacer. ¿Gobernar qué cosa? El corazón. Así que el fruto del Espíritu entonces revela nueva vida, no esfuerzo humano. Las obras de la carne, todo el mundo las conoce y todo el mundo las ve, son visibles, pero no son vida, expresan muerte, son el producto del hombre natural sin Dios y acarrean el juicio de Dios y la condenación eterna. Ahí están, versículos 19 al 21. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto que no participéis en ellas, que no practiquen tales cosas, porque no van a heredar el reino de Dios los que hacen estas cosas. Así que tú sabes de qué estamos hablando.
Tú puedes distinguir perfectamente bien cuál es el resultado de la carne y de sus obras. Es pecado, es maldad, es condenación. Pero el fruto del Espíritu, ¿qué es lo que hace? Evidencia vida interior. Evidencia que tú eres ahora de quién? De Dios, que eres una posesión divina. Evidencia que tienes una nueva naturaleza. Evidencia que has sido regenerado, que eres una nueva creación, que eres guiado por el Espíritu, que eres un hombre que ha crucificado sus pasiones y deseos, que ha muerto al mundo y a la carne para vivir para Dios y que lo expresa en la vida común y rutinaria. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un solo fruto, pero que se manifiesta de estas 9 maneras. Cristiano, no necesitas ni pedirle a Dios amor, ni ir a buscarlo a Walmart. Está en ti. No te hace falta el resto de estas cualidades o bendiciones que están en el fruto. Ir a buscar a otro lado. Eso está en ti. No me digas que tú no puedes amar a tu hermano. Tú puedes amar a tu hermano. No me digas que algo te puede quitar la paz. No, si te dio paz en abundancia, para que tú la conserves y la manifiestes en todo tiempo, en todo lugar. Basta de justificarnos y decir, no, yo no tengo. No, tú tienes todo lo que te hace falta para glorificar, honrar y vivir como un hijo de Dios, para disfrutar la vida cristiana. Seamos sabios. O tú tienes el Espíritu de Dios y eso se muestra en todo, o tú no tienes a Cristo. Porque todo el que tiene a Cristo, ¿qué tiene? Y si tienes el Espíritu, tienes que tener estos frutos. Y la Biblia termina diciendo que contra estas cosas, ¿qué pasa? Esa ley que nos persigue, esa ley que nos condena, esa ley que nos mata, esa ley que no nos justifica y que nos condena delante de Dios, no aplica a una persona que es guiada por el Espíritu de Dios. Así que nuestra responsabilidad no es fabricarlo, sino andar en él. El Espíritu no te va a hacer perfecto, pero ¿qué te hace? Diferente. Y por lo tanto, ya la ley no tiene ningún poder sobre ti. La base de esta vida, ¿cuál es entonces? No, yo no lo estoy produciendo. Es Dios quien lo produce en mí. Y esta verdad tampoco la quiero meter yo en la cañona. Está aquí. La base de esta vida es la cruz. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Has conocido a Cristo? Tienes a Cristo, tienes el Espíritu, tienes el fruto, ya no andas conforme a la carne. Se muestra en una vida armoniosa con tu comunidad, con los que te rodean. Si vives por el Espíritu, ¿cómo tienes que caminar? En el Espíritu. Tienes todo lo necesario para que se muestre, se vea que tú eres espiritual, que tú eres cristiano. Ama a tus hermanos. Un árbol no produce fruto por disciplina, sino lo hace porque está, ¿cómo? Vivo. El árbol que da fruto es porque está vivo. Quienes pertenecen a Cristo viven desde una carne crucificada, caminan coherentemente por el Espíritu y manifiestan esa vida nueva en relaciones humildes y amorosas. La cruz rompió el poder de la carne. El Espíritu gobierna ahora la nueva vida. La comunidad está llamada a mostrar que eso es real. ¿Somos iglesia? ¿Cuántos son aquí iglesia? Muéstralo. Que el Espíritu de Dios está en ti y que Él gobierna tu vida. No esperes que otro lo haga. Empieza tú, manifiéstalo tú. Amados hermanos, Cristo no murió para mejorar tu esclavitud. No murió para hacerte una prisión más bonita ni más cómoda. ¿Sabes para qué murió?
para darte verdaderamente libertad. Hoy Dios nos llama a permanecer firmes, creyendo en la suficiencia de la obra de Cristo, a permanecer firmes usando correctamente la libertad que Cristo nos ha dado y a permanecer firmes caminando bajo el gobierno del Espíritu. Un prisionero liberado puede volver a la celda. Estoy concluyendo, para que se lo digan allá. Un prisionero liberado puede volver a la celda, no porque la puerta esté abierta, sino porque olvidó ¿qué cosa? Que es libre. Cuida tu libertad. Pablo escribe para decirnos, no vuelvas a la celda. ¿Con quién luchas hoy? ¿Con circuncisión? No. Pero sí con legalismo, con culpa, con libertinaje y especialmente ¿con qué? Con la carne. La orden es la misma. Estad firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. No vuelvas. ¿A dónde? A Egipto. No vuelvas a la esclavitud. Cristo no te salvó para que vivas con miedo. Vive firme en la libertad que Él ganó y camina por el Espíritu. Amado amigo, que estás hoy aquí y que me ves por las redes, la verdadera libertad no está en hacer lo que quieres, está en Cristo, quien te puede liberar por dentro, quitando toda la inmundicia del pecado, la culpa y la vergüenza. Deja de ser un esclavo y escoge ser libre. Para eso Jesús fue a la cruz en nuestro lugar, para pagar por nosotros, saldar la deuda y darnos libertad. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete hoy de tus pecados. Cree en Jesús, en la suficiencia de su obra en la cruz, y serás ¿qué cosa? Salvo. Serás libre. Escoge a Cristo y serás verdaderamente libre. Si Cristo te hizo libre entonces, iglesia, ¿qué tienes que hacer? Permanece firme en esa libertad. Señor, gracias por la libertad que nos has dado. Ayúdanos a permanecer firmes en esa libertad. La libertad para amar, para servirte, Señor, para honrarte y glorificarte. Ayúdanos como iglesia a ser gobernado por tu Santo Espíritu y mostrar el fruto y amarnos como iglesia y amar a la gente perdida de este mundo y llamarles a la salvación en Cristo, que es la única que produce verdaderamente libertad. Guíanos hoy y siempre, Señor. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios le bendiga.